En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero pedirte, Señor, en este momento, perdón por todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentos de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, para poder aceptarlo y llevarlo a la práctica. Y que eso sea de bendición para nosotros y para todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. Te entrego, Señor, en este momento cada una de las peticiones que nosotros traemos en el corazón, cada uno de esos pedidos de oración que recibimos, todo eso te lo entregamos en este momento, porque sabemos que tú lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes. Amén. Empezamos. Salmo 13. Mira y escúchame. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro?
¿Hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? Señor Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos para que no me duerma con los muertos, y no diga mi enemigo que acabó conmigo, ni mis adversarios se alegren al verme vacilar. En cuanto a mí, confío en tu bondad. Conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Bueno, este salmo se llama Mira y escúchame. Empieza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Esta es una actitud muy propia y muy natural de un judío. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Dios era un Dios juez, ¿sí? En donde a los buenos le premiaba, a los malos le castigaba. Entonces, desde el momento en el que a ellos les empezaba a ir mal, ellos creían de que Dios no le estaba escuchando, de que Dios no le estaba prestando atención, de que Dios le estaba castigando. Entonces, dice, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Nosotros hoy sabemos que la única oración que Dios no escucha es la oración que no se hace, ¿sí? Todo el resto de las oraciones Dios escucha. Solamente que en su infinito amor y en su infinita sabiduría, muchas veces su respuesta es el silencio. Y en ese silencio Él quiere enseñarnos algo. Otras veces su respuesta es diferente a la que nosotros esperamos. Entonces nosotros podríamos pensar de que Él se olvida de nosotros, de que Él oculta su rostro, de que Él no nos escucha. Pero en realidad no es así. Nosotros sabemos de que Dios escucha todas nuestras oraciones y que de una u otra forma nos responde. Tal vez que no se produzca una sanación puede ser una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a lo mejor está queriendo que una familia se una, puede estar queriendo la conversión de una persona, puede estar queriendo que la persona desarrolle paciencia. Muchos motivos pueden haber por el cual una sanación no se dé, por ejemplo. Y eso no significa que Dios se olvide de la persona ni que oculte su rostro. Significa solamente de que nosotros ante las pruebas estamos llamados a prestar atención qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Y después dice, ¿hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? Hoy nosotros basta con mirar la televisión, mirar las estadísticas, los diarios, vamos a ver un mundo cada vez más triste, cada vez más ansioso, cada vez más violento. Y eso se debe a la ausencia de Dios en los corazones, porque como vimos en las clases anteriores, la boca habla de lo que abunda el corazón. Entonces, si en el corazón hay tristeza, si en el corazón hay ansiedad, si en el corazón hay violencia, hay miedo, y eso es porque Dios no está actuando ahí con todo su poder. Entonces, aquí dice, ¿hasta cuándo sentiré angustia en mi alma día tras día? Y nosotros probablemente sintamos esa angustia y ese vacío día tras día hasta el momento en el que tengamos un encuentro personal con Cristo. A partir de ese momento empieza a desaparecer la angustia y empieza a reinar la paz en nuestro corazón. Entonces, ¿hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? Nosotros muchas veces pensamos que le podemos vencer nosotros a nuestro enemigo y que es con nuestra fuerza que le vencemos al miedo, a la angustia o a cualquier sentimiento negativo. Pero es solamente con la fuerza de Dios que podemos vencer. Entonces, ¿hasta cuándo sentiré angustia? ¿Hasta cuándo mi enemigo va a triunfar? Siempre que yo quiera luchar con mis propias fuerzas. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida abrirle la puerta de mi corazón a Dios y que Él triunfe. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el momento en el que yo libre y voluntariamente tome la decisión personal de abrirle la puerta a Dios. Una vez que yo le abro la puerta a Dios, Dios puede empezar a triunfar, Dios puede empezar a arrancar la angustia, la tristeza y empezar a vencer a todos nuestros enemigos. Esos enemigos ya los citamos varias veces y tal vez ya los conozcamos de memoria. A veces puede ser la soberbia, otras veces puede ser la ira, otras veces puede ser la gula,
otras veces puede ser la lujuria, la avaricia, la envidia, la pereza. Y nosotros decimos, voy a volver a procurar. ¿Y hace cuánto estoy procurando? Hay veces que estamos 5 años procurando vencer algo, 15 años, 20 años intentando procurar vencer. Y decimos, ¿hasta cuándo es lo que voy a poder vencer? O sea, ¿cuándo es lo que voy a poder vencer? ¿Hasta cuándo es lo que van a vencer estos enemigos? Hasta el momento en el que yo le abra la puerta a Dios y Dios empieza a actuar. Y ahí el salmista clama y dice, Señor Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos para que no me duerma con los muertos. ¿Qué significa eso? Que ilumine mis ojos, que haga que mis ojos estén siempre atentos. Que nosotros podamos estar atentos a nuestro alrededor, atentos a las situaciones y atentos a nuestros sentimientos. Entonces, en la medida en la que nos sentimos desconsolados, desamparados, tristes, acudimos a Dios. Y dice que no me duerma con los muertos. Y no diga mi enemigo que acabó conmigo, ni mis adversarios se alegren al verme dudar. Cuando nosotros tomamos esa decisión, Dios empieza a actuar y Dios ilumina nuestros ojos, nos permite ver cada situación de una forma diferente. Tal vez la situación a nuestro alrededor no cambie, ¿sí? Pero nuestra perspectiva cambia, nuestra visión cambia. Es como que vemos las cosas a una luz diferente. Y eso es lo que le pide el salmista aquí. Ejemplo para nosotros de ser humildes y pedirle esto mismo a Dios. Que pueda ver las situaciones de una forma diferente. Que pueda ver esta falta de trabajo, que pueda ver esta enfermedad, que pueda ver esta soledad tal vez de una forma diferente. Que pueda ver no como una carga sino como una oportunidad. Y solamente Dios tiene la capacidad de darnos esa luz. De empezar a ver las situaciones de una forma diferente. Y cuando la vemos diferente, actuamos diferente. Y dice, en cuanto a mí, confío en tu bondad, creo en tu bondad, creo que sos bueno, creo que me amás y creo que tenés el poder para vencer. ¿Sí? Entonces te abro la puerta confiando en vos. Y dice, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien. Prestando atención, dice, conoceré la alegría de tu salvación, dice. No dice de tu sanación. ¿Por qué? Porque la salvación es mucho más importante que la sanación. Un cuerpo puede permanecer enfermo 90 años. Un alma puede permanecer en el infierno toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que más nos tiene que alegrar a nosotros? Esa salvación. Que nuestra alma esté con Dios, ¿sí? Y eso nos da fuerza para sobrellevar cualquier enfermedad y situación en el cuerpo. Y dice, una vez que conozca esa alegría de Dios, eso me empuja a mí a actuar. Me empuja a mí a hablar de eso, a cantar de eso, a manifestarle a las personas esa alegría que me produce Dios con su salvación, ¿sí? Y muchas veces esa salvación viene con una sanación también, ¿sí? Pero siempre conscientes nosotros de que es la salvación lo más importante, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de este salmo súper cortito, que dice, mira y escúchame, Dios escucha todo, pero Él en su sabiduría sabe qué darnos, qué no darnos, en qué momento. Una vez que nosotros confiamos en Dios y le abrimos la puerta, Dios puede entrar y regalarnos esa alegría para que nosotros, llenos de esa alegría desbordante, podamos cantar y transmitir a los demás eso mismo que Dios nos regala. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ok, excelente, clarísimo. Pasamos a Lucas 8. En la última clase dimos la segunda mitad del capítulo 7, donde Jesús describía a la sociedad de aquel entonces, a esa sociedad pagana, a esa sociedad sin Dios en el corazón, y decía, se quejan unos de otros, no hay forma de darles el gusto. Le cantábamos canciones alegres, no bailan, le cantamos canciones tristes, no lloran, no hay forma de darles el gusto. Y ahí él dice, por Juan el Bautista dijeron que estaba endemoniado, que estaba loco,
que tenía algún problema mental porque no comía y no bebía. De mí, que como y tomo, dice que soy un borracho, que soy un amigo de los pecadores, de los publicanos, de los enemigos públicos, ¿sí? Y dijimos que Jesús era realmente amigo de todos ellos, pero ¿qué hace un verdadero amigo? Un verdadero amigo es el que te lleva a Dios, ¿sí? Y él, ¿por qué se juntaba con ellos? Él no se juntaba para decirle, pobrecito, vos naciste así, no tenés otra opción, continúa de esta forma en tu pecado. No, él se iba junto a ellos, les amaba primero y después les mostraba el camino a Dios, ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a ser inclusivos hoy como Jesús era inclusivo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa juntarnos con quien sea, ¿sí? Sin importar si esa persona es un ladrón, si es que un bandido, un corrupto, un asesino, un violador, una persona con tendencia homosexual, con tendencia pedófila, con cualquier pecado, ¿sí? Pero no para apoyar esa situación, sino para primero amarles y después, como buenos amigos, mostrarles el camino de Dios y atraerles y que caminen con nosotros ese camino. Después, eso era la primera parte. En la segunda parte está la situación del fariseo y la pecadora, donde la pecadora derrama perfume sobre los pies de Jesús. Dijimos que derrama sobre sus pies porque ella no se sentía digna de derramar sobre su cabeza, entonces derrama sobre sus pies y derrama un perfume, ¿sí? Un perfume es algo muy valioso, es una concentración de cosas lindas, ¿sí? Que produce un aroma agradable. Y dijimos que nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de esta mujer que le daba a Dios lo mejor que tenía, ¿sí? No le da a Dios su sobra, no le da a Dios un resto de perfume, no le da a Dios, no sé, cualquier cosa. Le da lo mejor que tiene. Ejemplo para nosotros de que estamos llamados a darle a Dios lo mejor, a darle nuestro tiempo, nuestra juventud. No cuando tengamos 80 años y decirle, sí, te voy a servir, pero cuando ya me jubile. No. Estamos llamados a dar no lo que me sobra, sino lo que me corresponde a mí, ¿sí? Mi tiempo, mi dinero, mis conocimientos, mis energías, todo. Y ahí, bueno, Jesús resalta el amor que tiene ella hacia él con ese gesto y viene a resaltar también la relación entre el perdón y el amor, ¿sí? Que en la medida en la que a uno más se le perdona, más ama, y en la medida en la que uno más ama, más perdona, ¿sí? Y que el amor y el perdón son lo único que pueden cortar con ese ciclo de violencia, con ese ciclo de venganza que no termina. Y finalmente le dice, tu fe te ha salvado. La fe de creer de que yo soy Dios, de que yo te puedo perdonar tus pecados y vete en paz. Entonces, una vez que nosotros somos conscientes de esta salvación, como dijimos hoy en el Salmo, eso nos trae paz, ¿sí? ¿Y cómo Dios nos trae hoy esa salvación? A través del perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace eso hoy en la iglesia? A través del sacramento de la reconciliación. Y dice, ella oyó de que Jesús estaba por ahí cerca. Apenas oyó de que había una oportunidad de sanación, de salvación, ella acude. Ejemplo para nosotros. Cuando tengamos alguna oportunidad de confesarnos, de volver al estado de gracia, estamos llamados a seguir su ejemplo y actuar en consecuencia. Y ahí el sacerdote dice, yo te absuelvo de todos tus pecados y te concedo por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, ¿sí? Entonces estamos llamados a buscar esa paz. Una vez que obtenemos esa paz, a cuidarla, a cuidar esa paz, ¿sí? A cuidar esa salvación con todas nuestras fuerzas. Hoy empieza Lucas 8 y dijimos de que va a hablar sobre el rol de las mujeres y el papel que desempeñan las mujeres a partir de la venida de Jesús. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa, Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades,
Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena. Creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si tienen ustedes oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y a salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que apeligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y lo obedece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos 3 situaciones, en donde primero es la parábola del sembrador. Después está la situación donde le dicen a Jesús de que su madre y sus hermanos estaban afuera. Y finalmente la tempestad calmada por Jesús. 4 situaciones. Empieza con las mujeres que le acompañan a Jesús. Y dice: Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino. Entonces, acá dice que Jesús se quedaba quieto, sentado, a que venga la gente, porque Él es Dios y tenía el poder y la autoridad para que la gente venga. No, ¿verdad? Directamente dice que Jesús, siendo Dios mismo,
Él toma la iniciativa, ¿sí? De que Él mismo va recorriendo, de que Él teniendo todo el poder y la autoridad, Él se hace humilde y Él recorre. Él sale al encuentro. Eso es a lo que nos invita hoy la iglesia misma. Nos invita a ser una iglesia en salida. ¿Qué significa eso? Que no estamos llamados a juntarnos nomás los domingos en la misa y que eso sea todo. ¿Estamos llamados a juntarnos los domingos en la misa? Sí. Pero la palabra misa significa envío. Nosotros nos vamos a la misa para llenarnos de Dios y salir al encuentro. Salir a recorrer como Jesús recorría. ¿Y qué hacía Jesús? No dice sanaba, no dice hacía milagros, dice predicaba. Predicaba y anunciaba la buena noticia. Él anunciaba un mensaje. Él le decía a la gente, el reino de Dios llegó a ustedes. Eso es lo que él hacía. Y después la gente decía, bueno, pero ¿cómo es cierto? Entonces, él con acciones demostraba que ese mensaje era verdadero. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados a decir hoy, Dios está vivo. Dios existe, Dios me mueve a mí a actuar. Y la gente nos va a creer hasta que vean nuestros actos y ahí puede que crean. ¿Sí? Puede que no también. Vemos que gente vieron los actos de Jesús y aún así no se convirtieron. Pero Jesús los hizo, Él cumplió con su parte. Ejemplo para nosotros. Entonces, Jesús toma la iniciativa en salida, Él recorre y anuncia. Pero, ¿qué pasa? Jesús, siendo Dios, teniendo todo el poder, toda la autoridad, Él podía ir solo. Él no necesitaba a nadie que le proteja, a nadie que le ayude, pero Él no iba solo. Dice, y lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres. Entonces ahí nos muestra a Dios de que la fe y que el mensaje de Dios se lleva en comunidad. ¿Sí? Estamos llamados a vivir en comunidad, sea donde sea, en algún movimiento, en algún lugar de la parroquia, estamos llamados a vivir en comunidad. ¿Sí? Estando solo es mucho más difícil. Entonces, dice, lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado en malos espíritus o de enfermedades. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba inmediatamente antes? Entre los fariseos y los maestros de la ley no había ninguna mujer presente. Entre los discípulos de Juan el Bautista no había mujeres presentes. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces la mujer era considerada una posesión del hombre. Era una cosa más. Por eso en la parte dice, no codiciará, y cita todito su casa, su burro y su mujer también como si fuera una pertenencia más. ¿Sí? Pero ¿qué hace Jesús? Jesús viene a darle el lugar que le corresponde a las mujeres. Le viene a dar esa dignidad que es la misma dignidad que tiene el hombre. ¿Sí? Y Él viene a cortar con esa tradición en donde las mujeres estaban en un segundo plano y estas mujeres le acompañaban a Él anunciando el mensaje. ¿Sí? Y ahí le cita María Magdalena, de la que salieron 7 demonios, Juana, que es la esposa de Cusa, y Susana. Y dice, los atendían con sus propios recursos. Lo mismo que esta mujer, este perfume que era de ella, que era lo que más valor tenía a lo mejor para ella, lo entrega por el rey. También ocurre lo mismo con estas mujeres, que una vez que se sanan son agradecidas y de sus propios recursos son lo que ellas aportan. María Magdalena es la que después va a ser testigo, una de las testigos de la resurrección. Juana también, y de Susana no, esta es la única vez que se le menciona. Pero acá nos damos cuenta de cómo en este inicio, en este comienzo ya estaban las mujeres. Y permanecieron fieles hasta el final, y al final fueron testigos de la resurrección. ¿Sí? Nosotros también estamos llamados a permanecer fieles con Dios y en el momento de nuestra muerte ser testigos de la resurrección y resucitar también nosotros. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Un comentario? Bueno, entonces, la actitud de Jesús, Él sale al encuentro y como Él le da su lugar a las personas, le da su lugar a las mujeres, le da la dignidad. Después empieza la comparación del sembrador y dice, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. Entonces, ¿por qué
la gente viene de todas las ciudades. Ayer, por ejemplo, anteayer hubo un concierto de Joaquín Sabina con Joan Manuel Serrat en Paraguay. Hubo gente que vino de otros países porque el concierto se hizo acá. Cuando fue la final de la Copa Libertadores vinieron de otros países acá para ver ese evento, ¿sí? ¿Por qué la gente viene de todas partes? Porque son conscientes del valor que tiene eso, ¿sí? Es valioso para ellos, entonces no les importa la distancia, no les importa el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que van a recibir paga todo esfuerzo, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo para nosotros. Nosotros muchas veces no queremos irnos a una misa porque es lejos, ¿verdad? No queremos irnos a visitarle a una persona que está enferma porque es lejos y no nos damos cuenta del valor que tiene esa acción que vamos a hacer y de lo que nosotros vamos a recibir cuando hagamos ese esfuerzo. Y dice, él se puso a hablarle en comparaciones o parábolas. ¿Qué pasaba? A muchas de las personas, la mayoría de las personas a las que Jesús les hablaba, no eran personas entendidas, no eran personas formadas. Entonces, ¿qué hacía él? Él se bajaba a su nivel. Él les hablaba en su idioma para que todos puedan entender, ¿sí? No es, ustedes no saben nada, bueno, entonces ustedes se jodan, no. Al contrario, él se hacía pequeño, ¿sí? Después dice, el sembrador salió a sembrar. Bueno, nosotros sabemos que el sembrador es Dios mismo el que siembra su palabra. Es Él el que se manifiesta y se da a conocer al ser humano, ¿sí? Para que nosotros podamos conocer. Y dice, salió a sembrar, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon y las aves del cielo se lo comieron. Entonces, el primero cae al borde del camino, se pisotea y se come. Primero al borde del camino. Segundo, cae entre rocas, cae sobre rocas, ¿sí? Tercero, cae en tierra, pero hay espinas. Entonces, primero el camino, segundo las rocas, tercero las espinas, cuarto, tierra fértil, ¿sí? Tenemos 4 situaciones que representan a 4 personas, 4 tipos de personas, ¿sí? El primer tipo de persona es la persona que directamente no escucha luego la palabra de Dios. Viene a la misa y no se está con su celular, está distraído, no viene luego a misa. Entonces, no le presta atención a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahí fácilmente, como no presta atención, el demonio le roba. Entonces, ese es el primer paso, no estar atentos. El segundo paso dice cae entre rocas y brota rápido, ¿sí? O sea, da un poco de fruto. Pero dice, pero por falta de humedad, ¿verdad? Por falta que no se le regó, dice, se secó, ¿sí? Entonces, el primero es el que no escucha, no presta la atención. El segundo es el que se emociona y empieza a dar fruto, pero no persevera, ¿sí? No persevera. Entonces se seca. Da fruto ahí muy rápido, pero no persevera, no continúa. Después dice, otro cayó entre los espinos y crecieron con la semilla y la ahogaron. Entonces, el primer caso no escucha luego, el segundo caso escucha, pero no es perseverante. En el tercer caso escucha, es perseverante y empieza a crecer la semilla. Pero, ¿qué ocurre? No arrancó las espinas, no arrancó el pecado, no quitó las cosas malas de su vida. Entonces, esas cosas malas terminaron ahogándole a la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el que no escucha, el que no presta atención, el que escucha y persevera, el que persevera y no arranca, y finalmente tenemos el que llega a dar frutos, ¿sí? El que llega a dar frutos es el que escucha con atención, el que persevera en ese camino y arranca las cosas malas, permitiéndole tener el espacio suficiente a la semilla para que crezca y pueda dar frutos, ¿sí? Nosotros estamos llamados, obviamente, a ser el cuarto caso. Y Jesús dice, escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Bueno, ahí se puede entender de 2 formas, ¿sí? Una es si ustedes tienen oídos, si ustedes tienen verdaderamente el corazón dispuesto, ¿sí? Si ustedes tienen los oídos abiertos para escuchar. Hay una frase popular que dice, no hay más sordo que el que no quiere oír. Bueno, el que quiere oír, que escuche esto, ¿sí? Y vamos a ver dentro de un rato de que hay formas de escuchar. Por eso Jesús dice, tengan cuidado en la forma en la que escuchan. Entonces, esa es una forma. Y la otra forma es decir, escuchen los que tienen oídos para oír.
¿Quién tiene oídos? Todos. Este es un mensaje para todas las personas, ¿sí? Todo el que tenga oídos, no importa si es hombre, si es mujer, si es niño, adulto, si es que es blanco, morocho, alto, flaco, petizo, no importa. Todos tienen oídos, todos estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí les aclara, porque ellos como que no entendieron ni por qué nos hablas de parábola, por qué no nos hablas directamente. Y ahí Jesús les explica, a ustedes yo les puedo hablar de forma directa, yo les puedo transmitir el mensaje directamente. Hay personas que no le conocen a Dios, entonces yo tengo que usar ejemplos, comparaciones para que ellos puedan entender cómo es Dios, ¿sí? Y cómo es su palabra y qué efectos produce. Entonces, ahí les aclara eso Jesús. Y ahí dice, Jesús mismo se toma la molestia de explicarles otra vez la parábola. Y dice, la semilla es la palabra de Dios, que fue lo que dijimos recién. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. ¿Por qué arranca el demonio? Acá Jesús aclara, dice, pues no quiere que crean y se salven. Nosotros no basta con escuchar, tenemos que creer y vivir, y eso nos da la salvación. Entonces, ¿por qué el demonio no quiere que la gente venga a la misa, inventa shopping, inventa fiesta, inventa bar, inventa cine, inventa lo que sea, cualquier distracción, lo que más le gusta a cada persona, va a encontrar en el horario de la misa? Exactamente así, como si fuera hecho a medida. ¿Por qué? Porque el demonio sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces cada uno, dice, como león rugiente, aguardando a quien devorar, dice San Pedro en su carta. Entonces él, como buen cazador, conoce y va haciendo a medida. ¿Por qué? Porque él sabe, el demonio sabe, aunque nosotros a veces dudemos, el demonio sabe de que si nosotros creemos en la palabra de Dios, vamos a poder salvarnos, ¿sí? Entonces por eso el demonio hace todas esas cosas. Y después dice, lo que cayó entre rocas son los que al escuchar la palabra la cogen con alegría. Parece que está todo bien. Y sí, está todo bien hasta ahí, dice, pero no tienen raíz. No tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Entonces ese es el problema de irme a veces a misa, a veces sí, a veces no. A veces rezo, a veces no rezo, a veces creo, a veces no creo. Que eso es falta de perseverancia. ¿Y qué pasa con la falta de perseverancia? Acá dice Jesús, fallan en la hora de la prueba. En el momento en el que las cosas se ponen difíciles, en el momento en el que las cosas se ponen densas, se apaga y no da fruto, ¿sí? Entonces es por eso que hay que perseverar. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba nosotros estamos entrenados y podemos vencer. Pero si nosotros a veces nos entrenamos, cuando estamos solos frente al arco y tenemos que empujar, chutamos al córner. Y dice, lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando. Entonces estas son gente que ya escuchó la palabra de Dios, que creyó, que perseveró, que caminó. Pero ¿qué pasa? No se encargó de limpiar el camino. Entonces por el camino, ese camino mismo, te termina hundiendo, ¿sí? Y dice, cita exactamente cuáles son las espinas, por si nosotros teníamos dudas. Acá nos dice, las preocupaciones. Estar todo el tiempo pensando, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Las preocupaciones nos hunden. Las preocupaciones son espinas. Después dice, las riquezas. Las riquezas son espinas. ¿Por qué? Porque estamos constantemente pensando dónde vamos a conseguir más dinero, cómo vamos a hacer que nuestra empresa prospere, cómo vamos a ahorrar, y así terminamos pagándole menos a nuestros empleados, ¿verdad? Terminamos comprando los productos que son más baratos pero más dañinos para nosotros y para el medio ambiente. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo las riquezas pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque yo en vez de pensar el tiempo que tengo que pasar con mi hijo, yo pienso que tengo que ganar más plata. Yo pienso que tengo que darle más cosas.
Y las más cosas que yo tengo que darle no son cosas materiales, son mi tiempo, son mi presencia, son mi amor. Y esas riquezas son espinas, que si yo no saco, pueden terminar en que no se pueda dar fruto. ¿Sí? Entonces, ¿las riquezas son malas? No. ¿Preocuparse está mal? No. O sea, uno tiene que preocuparse un poco, ¿verdad? Eso es lo que nos hace ser prudentes. Nosotros pensamos un poco, pero vivir preocupados, esas son espinas que nos van a destruir. ¿La riqueza es mala? Claro que no. Tenemos que comer, tenemos que pagar las cuentas. No es que somos católicos, bueno, ustedes ya están. No. Tenemos deudas que pagar, tenemos gastos, ¿sí? Alimentación, educación, medicamentos, salud. Pero, ¿qué pasa? En la medida en la que yo pongo eso primero y le doy más prioridad, eso se convierte en una espina. Y finalmente dice, los placeres de la vida. ¿Da gusto comer cosas ricas? Claro que da gusto. ¿Y está mal? Por supuesto que no. Pero desde el momento en el que a mí me gusta tanto una comida, que yo no soy capaz de compartir con el que no tiene, por darme ese placer a mí mismo, entonces ahí nos damos cuenta de que es una espina en el camino. Y de que cuando nos le estamos dando de comer a alguien, a Jesús no le estamos dando de comer. ¿Sí? ¿Está mal dormir? Por supuesto que no, necesitamos dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, pero en el momento en el que yo digo, no, yo voy a dormir todo lo que yo quiera y no le ayudo a otras personas o no cumplo con mis responsabilidades, entonces ese placer de dormir va en contra. ¿Sí? Entonces, primero, escuchar la palabra atentamente. Segundo, perseverar. Tercero, cortar las espinas. ¿Sí? Cortar esas preocupaciones. ¿Por qué viven preocupados? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vestir? ¿Acaso los pájaros no siembran ni cosechan y Dios no les da a comer? Y ustedes no son más importantes que los pájaros, ¿verdad? Eso nos dice Jesús. Después nos dice, ¿por qué se preocupan de qué se van a poner? ¿De qué se van a vestir? Los lirios del campo no hilan, no tejen. Y ni Salomón con su máximo esplendor no lucía como esos lirios. No se preocupen. El mañana va a traer sus propias preocupaciones. Ocúpense. Cortar las preocupaciones, cortar con las riquezas. Yo tengo, está bien. Y si alguien me pide y le doy y comparto. Y estamos contentos los dos. Yo porque pude compartir porque Dios me dio y el otro porque recibió. Las riquezas no son malas, pero pueden ser espinas que la medida en la que crezcan le van a ahogar a la palabra de Dios. Y finalmente, los placeres de la vida. ¿Da gusto viajar? Claro que da gusto viajar, pero si yo tengo que trabajar 12 meses para poder darme un viaje de 15 días y estar amargado todo el año mientras que no llega mi viaje, y lo único en lo que gasto mi dinero es en mi viaje, por ese placer, ¿y está mal viajar? Por supuesto que no. Pero del momento en el que yo solamente pienso en eso, es una espina que le apaga, que le ahoga la palabra de Dios. Entonces, ojo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor. Ojo, pongamos las cosas en orden. Y ahí dice, y los que caen en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. Generoso, eso significa que tiene algo adentro y dispuesto a dar. Y ahí dice, la guardan y perseverando dan fruto. El camino es exacto. Si nosotros queremos dar fruto, escuchar la palabra de Dios, perseverar, cortar las cosas malas, dar fruto. Directo. Simple, sencillo. No fácil. No fácil. Eso es importante aclarar, porque que sea simple y sencillo no significa que sea fácil. Y eso se puede lograr solamente con las fuerzas de Dios. ¿Sí? Después dice, nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. ¿Qué ocurre? Nosotros hoy estamos recibiendo la luz de Cristo, estamos recibiendo su palabra. Y esta semilla que estamos recibiendo, nosotros estamos llamados a poder ser sembradores a nuestra vez. ¿Sí? Porque así como la cruz tiene dos dimensiones, una dimensión vertical y una dimensión horizontal. La vertical es mi relación con Dios, la horizontal es mi relación con el prójimo. ¿Sí? Entonces, mi relación con Dios es su semilla, Él planta
Yo que hago, persevero, riego, saco las espinas, doy fruto. Ok, esa es mi relación con Dios, está bien. El eje vertical está bien. Y el horizontal es ahora yo me convierto en sembrador. Ahora yo aprovecho cada oportunidad que yo tengo para sembrar. ¿Sí? Porque no basta. Una cosa es, yo recibo, yo crezco, sí. Excelente. Pero nosotros como cristianos no estamos llamados a crecer y a quedarnos ahí. Nosotros estamos llamados a poder ser sembradores. ¿Sí? San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice lo siguiente. Les voy a leer. Timoteo. Dice, predica la palabra. Ese es el título 1. ¿Y qué dijimos que era la semilla? La palabra. ¿Qué dice aquí San Pablo? Predica la palabra. ¿Qué hacía Jesús? Recorría predicando la palabra. Y dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar la atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Y esta carta está escrita para cada uno de nosotros hoy, para todas las personas que quisieron venir y no pudieron, y para todas las personas que no quisieron venir y que no vinieron, para ellos también, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo predicar algo que yo no conozco? Segunda de Timoteo, sí, 2 Timoteo, capítulo 4. Dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir y de reinar. Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Y qué decía San Francisco? Vamos a salir a predicar. Y si es necesario, vamos a usar las palabras. ¿Por qué? Porque yo no predico solamente con mi boca. Hoy en día yo predico con mis dedos. Probablemente mucho más. ¿Por qué con los dedos? Porque con los dedos yo uso el teléfono. ¿Sí? Que probablemente usamos más que nuestra boca. Entonces, ¿cuándo? A tiempo y a destiempo, siempre alerta, siempre pendiente a una situación en la que yo puedo sembrar la palabra de Dios. Siempre atento. Siempre atento. Y vos decís, ¿y en este momento cómo puede ser en medio de esta fiesta, en medio de esta farra? Sembrás. Sin que la gente se dé cuenta, uno puede sembrar. Y la palabra de Dios es así. Y estamos llamados, que dice San Pablo, predica la palabra, sé sembrador. Pero ¿cómo vos vas a sembrar algo? Vos tenés que tener la semilla primero. Entonces, ¿qué pasa? Dice el sembrador, Dios, reparte la semilla, da la palabra, ok, yo acepto, y después me toca a mí ser sembrador. Ese es el siguiente paso, ¿sí? Predica la palabra y dice a destiempo, rebatiendo, eso significa corrigiéndole a las personas que dicen cualquier cosa, reprendiendo, significa reclamando y reprochando las cosas que se hacen mal, denunciando las cosas que se hacen mal, o aconsejando. Pero todas estas 3 cosas de rebatir, reprender y aconsejar tienen una forma. Dice siempre con paciencia y dejando una enseñanza. ¿Tenemos que rebatir? Sí. ¿Tenemos que reprender? Sí. ¿Tenemos que aconsejar? Sí. Pero siempre con paciencia y dejando una enseñanza. O si no, no. ¿Por qué? Porque generamos consecuencias peores que si no hubiésemos abierto la boca.
o usabas los dedos para escribir un mensaje. ¿Sí? Entonces, esas son las dos dimensiones del sembrador. Nosotros normalmente estamos acostumbrados, el sembrador sembró la semilla y de memoria ya sabemos. Pero ¿qué realmente Dios quiere transmitir? ¿Y hasta dónde va su mensaje? ¿Sí? Ok. Y después dice, nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Nosotros no venimos a este curso para aprender nosotros, crecer nosotros y ser nosotros los árboles con los frutos más ricos. No. Sino Dios está encendiendo esta luz. Como dijimos antes, yo no vengo acá a iluminarte y que te digan, qué gusto y qué linda es la palabra de Dios y se sientan iluminados. No, yo vengo acá a transmitirles la luz, a transmitirles ese fuego para que ustedes vivan personalmente su experiencia con Dios y eso es lo que ustedes puedan transmitir. Entonces, ¿qué dice? Dios no hace las cosas en vano, Dios no hace las cosas sin querer. Dios no es que por coincidencia o por azar le elige a las personas. Dios sabe lo que hace, exactamente cada paso que Él da, cada pieza que Él mueve, cada hecho que Él permite es por algo. ¿Sí? Y si hoy Él está encendiendo esta luz, no es para que le metan en una vasija y guarden, no para que se quede bajo la cama, es para que alumbren, es para que transmitan. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Dios. Y dice, no hay nada escondido que no deba ser descubierto. Díganle la verdad, ¿por qué tienen que hacer cosas escondidas? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que hacer cosas escondidas? ¿Por qué tenemos que borrar mensajes de WhatsApp? ¿Por qué tenemos que, no sé, enviar cosas al privado que no somos capaces de publicar en público? ¿Verdad? No hay nada escondido que no deba ser descubierto, dice, deba. Entonces, estamos llamados a vivir en la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Pueden mirar y no pasa nada. Todo lo que está escondido debe ser descubierto, dice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si son cosas buenas, que vean todos. En cambio, si son cosas malas, yo no quiero que la gente vea. ¿Verdad? Entonces nos invita a hacer cosas buenas. Y entonces no hay problema que nadie vea. ¿Verdad? No hay problema que se descubran las cosas buenas. Ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y a salir a la luz. Bueno, nosotros sabemos que en el día del juicio final, cuando Jesús vuelva, se van a conocer todos los hechos, ¿sí? Todo. Y Él dice, lo que se dijo a los oídos se va a gritar de las azoteas, ¿verdad? O sea, todo se va a conocer. Entonces estamos llamados a vivir en la verdad y ser libres. Todo se va a conocer, ¿sí? Y después dice, por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan. ¿Se acuerdan que le dije que había varias maneras de escuchar? Y acá es donde Jesús aclara y dice, por tanto, fíjense en la manera de escuchar. ¿Por qué? Porque hace rato dijo, escuchen pues lo que tienen oído. Ok, pero ¿cuáles son las dos formas de escuchar? ¿Sí? O de oír. Bueno, ahí nos vamos a Lucas. Lucas 7, en el versículo 30 dice, en cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por el bautismo de Juan el Bautista y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Entonces, yo puedo oír y actuar en consecuencia, o puedo oír y desoír. Me entra por un lado y me sale por el otro. El otro me entra por un lado, se queda dentro y me mueve a actuar. ¿Sí? Entonces, por eso dice, tengan cuidado, fíjense bien en la manera en la que escuchan. ¿Escuchan para guardar o escuchan de onda? ¿Verdad? Entonces, Jesús nos dice, fíjense bien en la manera en la que escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Parecen palabras muy fuertes. Pobrecito ese que lo que cree tener, hasta eso se le va a quitar. Pero lo que Dios nos quiere transmitir acá es que es un Dios justo, ¿sí? De que ese, aunque se le dio poquitito, se le dio 1 de 100, aunque sea ese uno tenía que usar. No es, yo recibí uno nomás de 100 y el otro recibió 99 y por eso yo no hice. No. Lo que sea que yo recibí es porque Dios me quiso regalar. Y eso que me quiso regalar es lo que yo tengo que cultivar, yo tengo que regar, tengo que cuidar y hacerle dar fruto. ¿Sí? No importa si es poquito, no importa si es que es mínimo, no importa. Ese mínimo Dios te quiso regalar. Y ese vos tenés que cuidar.
Y a ese tenés que darle fruto. Y al que tiene mucho, y bueno, y seguramente va a dar mucho fruto y no pasa nada. Eso es el problema de él. La salvación es personal. Yo voy a rendir cuenta de lo que a mí Dios me dio y qué hice yo con esa semilla. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, resumiendo, le hablan parábolas porque no todos entienden. Él se baja a su nivel para que todos puedan entender. Segundo, tenemos los 4 ejemplos de personas. El que no escucha, el que escucha y no persevera, el que escucha y persevera pero no arranca las cosas malas, y el que escucha, persevera y arranca las cosas malas y puede dar fruto. ¿Sí? Después dice, ¿por qué es importante eso? Porque en la hora de la prueba eso es lo que nos va a servir. ¿Sí? Y después, esta luz que enciende Dios es para hacerla brillar. ¿Sí? Esta palabra, esta semilla, San Pablo nos dice, te pido ante Dios que prediques. ¿Para qué? Para rebatir, para reprender, para aconsejar. Pero siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Entonces estamos llamados a, en esa relación vertical con Dios, recibir la palabra del sembrador, yo cuidarle, perseverar, arrancar la espina y dar fruto. Y después yo convertirme en sembrador de la palabra de Dios para los demás. A tiempo y a destiempo, siempre atentos, siempre atentos. Bueno, después dice, su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien le dio a Jesús este recado, tu mamá y tus hermanos están afuera y te quieren ver. Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mira un poco, Jesús tenía hermanos. No, Jesús no tenía hermanos de sangre. Nosotros tenemos un dogma de fe que se llama la virginidad perpetua de María. ¿Qué significa eso? Que María se murió virgen y no tuvo otros hijos. ¿Y por qué entonces dice hermanos? Bueno, el término hermanos es un término que ya se usa en el Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos al capítulo 13, versículo 8 del Génesis, capítulo 13, versículo 8, ahí vamos a leer que... Les voy a leer. Génesis 13, versículo 8. Dice lo siguiente. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Abraham le dijo a Lot. Si nosotros miramos la genealogía de estos dos personajes, de Abraham y de Lot, Abraham es el tío de Lot, ¿sí? Y como sabiendo todos de que Abraham es el tío de Lot, Abraham le dice, hermano, nosotros somos hermanos. Y ya después si leemos en el Génesis capítulo 29, versículo 15, Abraham vuelve a decir, nosotros somos parientes, ¿sí? Entonces la palabra hermano no significa solamente hermano de sangre, del mismo padre y misma madre, ¿sí? También se le usa a los parientes cercanos y también a los amigos. Hoy de repente decimos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, pero no nacieron del mismo padre. Exactamente. Ese es otro ejemplo de cómo no se aplica literalmente. Entonces Jesús... También. Y sí, no significa que su mamá o su papá sean hermanos de su padre o madre. Bueno, entonces, ¿Jesús tenía hermanos? No tenía hermanos. ¿A qué se refiere con hermanos? Ya dijimos, parientes hermanos. Sí. Pero algo que llama mucho la atención es que dice, mi padre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces es como que hay gente que dice, pero qué fuerte Jesús, ¿por qué le niega? Si acá le dicen, mira, acá afuera están tu mamá y tus hermanos, y él dice, los que cumplen, los que escuchan la palabra de Dios y cumplen son mis hermanos y mi madre. Pareciera que le está negando, pero en realidad no. Al contrario, él está afirmando más que nunca y ampliando el concepto de madre y hermanos. ¿Por qué? Porque la primera que escucha la palabra de Dios y dice, hágase en mí según tu palabra, es su mamá. Entonces, su mamá sigue siendo su mamá porque su mamá escucha y fue la primera
en decir esa palabra y escuchar y cumplir la palabra de Dios. Entonces María sigue siendo su madre. Solamente que Jesús lo que hace es, no le niega a ellos, al contrario, les afirma y amplía. Nos hace a nosotros, seres humanos comunes y corrientes, nos hace familia de Dios. ¿Sí? Nos hace sus hermanos, su madre. ¿En qué sentido? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando escuchamos. ¿Y en qué manera? En la manera en la que escuchamos y cumplimos. ¿Sí? Bueno, ¿ahí está ahí alguna pregunta o comentario? Excelente. Después dice, la tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo, crucemos a la otra orilla del lago. Ya antes Jesús le dijo a Pedro, vamos a pescar, y ahí se sube Jesús a la barca. ¿Sí? Y dijimos, ¿qué representa la barca? La barca representa nuestra propia vida, a la que Jesús se quiere subir. Y Jesús no quiere que nosotros permanezcamos en lo superficial de su palabra, no quiere que le conozcamos superficialmente a Él, que sepamos su nombre, su color de cabello, su estatura, qué comida le gusta. No, Jesús quiere que le conozcamos en esencia, en profundidad a Dios. Entonces Él nos invita y dice, crucemos a la otra orilla. Y dice, y remaron mar adentro. Mar adentro. Mar adentro no sabes qué hay. En la orilla vos ves, bueno, hay esas cosas, lo que sea, pero mar adentro yo no sé qué hay. Y Dios me invita a remar mar adentro. A donde yo no conozco, a donde yo no sé, confiando, como decía el Salmo, en que Él me va a guiar. Ese es el abandono total en las manos del Padre. Es creer realmente. El tipo me dice, vamos para adentro. Y vos le decís, ¿pero y qué hay allá? Vamos. Después dice, mientras navegaban, Jesús se durmió. Durmió el tipo. Y dice, de repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que apeligraban. Acá no dice, en vista de que Jesús estaba en la barca, entonces todo tranqui, todo chill, como le gusta decir a la gente, ¿verdad? Todo relajado, y cruzaron al otro lado porque Jesús estaba en la barca. No, Jesús estando en la barca, vienen las tormentas, vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen las enfermedades, vienen las pruebas, viene todo. ¿Y cómo Jesús vive esta tormenta? Durmiendo. Y vos decís, ¿cómo puede estar durmiendo? Tipo, ¿cómo puede estar así de tranquilo, durmiendo, siendo que hay un desastre a su alrededor? Y él tiene una confianza plena en Dios. Él tiene esa confianza plena de que la tormenta va a pasar y no le va a causar daño. Entonces el tipo duerme. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos cuando Dios nos dice, mar adentro, vamos. Yo confío en vos, no sé cómo, voy a dormir, no sé. Pero vos me vas a dar la paz, vos me vas a dar la calma durante esa tormenta. Y acá Jesús nos muestra eso. Y ahí, ¿qué pasa? La gente no consciente de que Jesús está en la barca, de quién es Jesús y del poder que tiene ese Señor. Porque estaba ahí. Pero ellos no eran conscientes en su cabeza, ellos no se daban cuenta de quién era Él, de qué poder tenía. Y Jesús estaba ahí, pero ellos no eran conscientes. Entonces cuando uno adquiere conciencia, ahí Dios empieza a actuar. Cuando yo me doy cuenta del poder que tiene Dios, de que nada es imposible para Él. Eso le dijo el ángel a María. Y dice, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y le amenazó al viento y a las olas, y todo se tranquilizó y todo quedó en calma. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta y clamamos a Dios, todo queda en calma. Calma. Y después le dijo, ¿dónde está su fe? ¿Ustedes con quién es lo que piensan que están? ¿Quién es lo que piensa que soy yo? ¿Qué poder es lo que ustedes creen que yo tengo? ¿Dónde está su fe? ¿En quién creen? ¿En quién creen? ¿En quién creemos nosotros? No es en qué, en quién.
que Dios es una persona. ¿En quién creemos nosotros? ¿En qué poder creemos que tiene este Dios? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? Y ahí dice, los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedece. Hasta la naturaleza le hace caso. ¿Quién es lo que estoy caminando agradecido? ¿Quién es lo que está caminando conmigo? ¿Verdad? ¿A quién es lo que yo le estoy recibiendo en la Eucaristía? Físicamente presente en mi cuerpo. ¿Qué poder lo que tiene ese pan que ya no es pan? Y yo le estoy recibiendo y está en mi barca el tipo. ¿Y dónde está mi fe? De que esa Eucaristía me transforma. ¿Dónde está mi fe? Entonces, eso Jesús nos pregunta hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién creen? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Cuántas veces actúan en su vida y todavía no se despiertan? Calma, yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. O sea, ¿dónde está su fe? ¿Y cómo hacemos crecer nuestra fe? Sacramentos, reconciliación, Eucaristía, oración y ayuno, lectura y meditación de la palabra de Dios. Así crece la fe. ¿Dónde está mi fe si no hago nada de eso? Y probablemente por el suelo. En la medida en la que más hago eso y con más frecuencia, más crece mi fe. Más grande milagro puede obrar Dios en mi vida y a través mío. Y así nomás. Así nomás. Y voy a decir, ¿y cómo puede ser? Y es. Es. Y ahí él le demostró, ¿verdad? Tanto maestro, todo perdido. ¿Qué es lo que les pasa? Shh. Calma. Se acabó. Es un, o sea, cuando uno clama a Dios, mírame y escúchame, ¿verdad? Y ahí Dios te calma. A veces te sana, a veces te saca la solución, otras veces te calma nomás. ¿Y qué más querés que eso? ¿Qué más querés que la paz? De que Jesús está en tu barca y de que Él tiene poder. ¿Qué más queremos? Yo creo que no podemos pedir nada más que eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se sube a la barca, nos invita a remar mar adentro, a ir a lo profundo, ¿sí? No que... Y sí, pero ahora vienen las tormentas cuando estamos en lo profundo, y el tema es no hundirnos, ¿verdad? Confiar en Él, en su poder, en su amor, y que nos va a sacar adelante, nos va a hacer cruzar a la otra orilla del lago, ¿verdad? Al final de nuestra vida nos va a hacer cruzar. Va a hacer cruzar. Bueno, entonces Jesús en este capítulo 8, en la primera mitad, le devuelve la dignidad a las mujeres. Él sale al encuentro, Él es proactivo. Después nos cuenta la palabra de Dios, que es una semilla y que hay que hacer cosas con esa semilla para que crezca. Una vez que esa semilla crece, yo estoy llamado a sembrar. Una vez que yo estoy sembrando, yo me convierto en familia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo escucho y yo pongo en práctica. Y Él dice, los que escuchan y ponen en práctica, esos son mi mamá y mis hermanos. Empezando por mi mamá y mis hermanos, literal, que ellos son los primeros que cumplen. Y finalmente, nos invita a ir a la profundidad, nos invita a ir hacia lo desconocido, ¿sí? Estando Él con nosotros y teniendo la confianza, esa fe en Él, en alguien, y en su poder y en su amor, de que nos van a llevar a buen puerto hasta el final de nuestra vida. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Yo creo que se lució el Espíritu Santo. Está bien. Lo primero que hay que hacer es adquirir conciencia. Porque entonces una vez que yo soy consciente en qué lugar estoy, no, yo caí entre rocas, no, a mí yo me caí en el borde del camino, no importa. Una vez que yo adquiero conciencia, yo puedo empezar a trabajar. Pero es así, es un caminar. Yo creo que todos en algún momento tuvimos o seguimos estando también con alguna espina. Entonces es cuestión de tener esa fe, ¿verdad? Cuando está tu fe de que mi gracia te basta.
San Pablo, imagínate, él le decía, Señor, yo tengo un aguijón que me clava, que me duele. Y el Señor le respondió, con mi gracia te basta, cálmate, Pablo. Yo sé que tenés una espina ahí, ¿verdad? Pero tranquilo. Bueno, vamos a ver, gracias. Señor, quiero darte gracias, infinitas gracias por esta oportunidad de reunirnos nuevamente en tu nombre, por poder conocerte un poco más de tu forma de ser, de tu forma de amar, de tu forma de actuar, de tu actitud, de tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, por transmitirnos esta luz, porque si tú nos transmitiste esta luz es porque quieres que la pongamos en un lugar alto para poder iluminar a otros, para poder transmitir tu luz. Te doy gracias, Señor, por permitirnos servirte en tu presencia. Te doy gracias por la vida de cada uno de los aquí presentes, por mi vida también, por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por el pan de cada día, por el techo, por todo, Señor, por todo lo que nos diste alguna vez en la vida, lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que nos vas a dar, Señor, y lo que no nos vas a dar, porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría, tú sabes qué es mejor para nosotros, para nuestro entorno, para la humanidad entera. Te pido, Señor, solamente que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Que todas estas palabras puedan hacer eco en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Le decimos al Padre todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en este combate espiritual, por subirte también vos con nosotros en la barca, para llevarnos siempre hacia tu Hijo, por amarnos, por ser ejemplo para nosotros de cómo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y también te damos gracias por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo, ante el Espíritu Santo. Te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso del pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Auxiliadora de los cristianos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.